Hola, hoy quiero comentar varias preguntas que hemos recibido a nuestro portal por personas que amablemente han estado acompañándonos en este proceso educativo y de acompañamiento ante la elaboración del duelo por la muerte de un ser querido. Hay algunas preguntas importantes, me limitaré a leer algunas y voy a reservar el nombre de las personas porque no he sido autorizado para revelarlo. Por ejemplo, nos dice una querida amiga, el perder un hijo a la edad que sea es muy difícil. Yo en lo personal lo he vivido en diferentes etapas, pues hace ya algunos ayeres perdí un hijo de 5 meses. Años después una hija de 2 años. Y hace 4 años me asesinaron a uno de 39 años. Yo le pregunto a la vida, ¿cuánto le debo que con mis más grandes tesoros me ha cobrado? Cuando yo siempre pensé que los hijos enterraban a los padres y no al contrario. Gracias por darme la oportunidad de plasmar algo del dolor que traigo. Ah, y van a ser 19 años que quedé viuda. Como vemos es una descripción tremenda de una serie de eventos dolorosos, trágicos que ha vivido esta querida amiga y que se han ido acumulando y que hace muy difícil para ella que vuelva a vincularse a un proceso de duelo. Quiero centrarme hoy en este punto porque a veces pensamos que nuestro caso ha sido tan difícil que no podemos empatizar con los casos de otros porque sumamos los dolores. Los dolores no son susceptibles de ser sumados. Cada dolor significa un momento de nuestra vida, de nuestra historia y requiere un tratamiento aparte. Si sumamos los dolores, también deberíamos sumar los momentos de gozo de nuestra vida. Y entonces tal vez podríamos empezar a compensar todo esto. Vamos a tratar esta pregunta. ¿Cómo es posible recuperar nuevamente la vida? ¿Cómo es posible volver a encontrarle sentido a la vida cuando hemos sido duramente castigados por muchos dolores, uno sucesivamente con el otro? Hay otra pregunta, por ejemplo, que tiene relación con esto. Dice otra querida amiga, dice, cada día que pasa es muy pesado y lleno de impotencia y dolor. No creo resistir por mucho tiempo esta situación que cada día crece más y más. Perdí a mi esposo hace 8 años, luego perdí a mi hijo de 22 años y hace 2 años perdí a mi otro hijo de 31 años. Cuando perdí a mi esposo por enfermedad, creí que me moría y la muerte de mi otro hijo me desgarró por dentro. Estoy vacía, solo tengo dolor e impotencia. No sé cómo superar, solo sé que estoy en manos de Dios. Como vemos, son situaciones muy difíciles que hemos encontrado tanto en nuestra terapia particular como en la gestión que hacemos con los grupos de apoyo, los grupos de autoayuda o grupos de contención, como se acostumbra llamarlos en el sur de nuestro continente, ante la muerte de un ser querido. Y encontramos que estas personas que han vivido experiencias múltiples a lo largo de la vida, se les dificulta empatizar con las otras personas que están realizando el proceso de duelo, porque dicen, bueno, el caso tuyo es que, bueno, tú perdiste a tu esposo, pero es que yo perdí a mi esposo y perdí a mi hijo. Ah, bueno, tú perdiste a tu esposa y a tu hijo, pero es que yo perdí 2 hijos y además acabo de presenciar la muerte de mi madre y de mi hermano que quería tanto, o de mi cuñada, o de mi nieto. Y entonces vamos sumando esas experiencias dolorosas y vamos encontrando una barrera que parece infranqueable para iniciar nuestro duelo. Lo primero que tenemos que decir es que particularmente ante la muerte de un hijo, que es la que a veces presenta la barrera más difícil de franquear para empezar a decirle sí a la vida, hay una frase que se hace muy popular, que viene inclusive desde la antigua Grecia, que es del historiador Heródoto, ¿eh? Que dice que en tiempos de paz, los padres entierran a sus hijos, pero en tiempos de guerra, los hijos entierran a sus padres.
Esta es una frase bien importante de reflexionar porque a veces encuentro que hay una barrera grande ante la muerte de un hijo. Dice, es que estoy viviendo una experiencia que contraría la ley biológica. Es completamente absurda. Yo esperaba que mi hijo me enterrara algún día, pero me encuentro enterrando a mi hijo. Esto no tiene sentido. Esto es un absurdo, contraría la ley biológica. Y entonces nos quedamos allí pegados de este tipo de frases, y podría citarles muchas frases similares, que hacen que no empiece a elaborar mi duelo. ¿Qué pasa ante esto? Miren, yo creo que no solo en nuestro país, Colombia, que es bien conocido por todos el proceso de violencia que hemos vivido por más de 50 años, sino en muchas partes del continente, en una forma u otra, estamos viviendo en medio de una violencia que es especialmente dura con nuestra gente joven. Es más probable que a mi edad yo tenga más probabilidades de vivir que las que tiene en este momento un adolescente o un chico de veintitantos años, porque yo ya no asisto a sitios donde sé que hay cierto riesgo, yo me cuido, si voy a manejar, procuro no tomar unos traguitos, sé hasta qué horas puedo estar. Bueno, son cosas que se van aprendiendo con la vida o se deben aprender con la vida. Los muchachos tienen esa locura de juventud y quieren beberse la vida en un momento. Entonces tienen muchos riesgos, no solamente por la violencia que se genera en algunos países de nuestro continente, sino porque hay inseguridad y ellos viven en un ambiente de inseguridad. Entonces la posibilidad de que nuestros muchachos mueran es importante. Estamos en tiempos de guerra y en tiempos de guerra tenemos que vivir esa dolorosa realidad de que sean los padres los que entierran a los hijos. Entonces no nos quedemos pegados de estas reflexiones que no nos aportan nada. A veces decimos con muy buena intención, con muy sana intención, decimos, no sé, esto es una prueba que mi Dios me mandó, estoy en manos de Dios, yo no puedo hacer nada. Bueno, si tú eres creyente y estás en manos de Dios, yo con mucho respeto te invito a pensar que tal vez no es una prueba. No pienses eso. Yo no creo sinceramente que esto sea posible. Creo que para los creyentes la más importante concepción de su Dios es la de un Padre amoroso, un Dios de amor. Y piensa tú como padre si serías capaz de hacer una prueba con tu hijo para ver qué tan valiente o qué tan fuerte es. Dios, como omnisciente y omnipotente que es, no tiene nada que probar. Nos ama simplemente y respeta nuestra libertad. ¿Por qué pasaron las cosas? ¿Dónde estaba Dios? Me pregunté alguna vez cuando unos asaltantes mataron a mi hijo. ¿Qué pasó con él? Y luego entendí que si había un Dios que nos ama, estaba en el corazón de mi hijo, seguramente compartiendo todo el horror, el pavor que sintió en ese momento, y también en el corazón de los asaltantes, eh, desconcertado ante su odio y su rencor, pero respetando el encuentro de dos libertades. Porque si no somos libres, estamos imposibilitados para ejercer lo más importante que tenemos que hacer en la vida, que es amar. Amar es el ejercicio más grande de la libertad. Y Dios, si existe un Dios que nos ama, respeta ese amor. De modo que no coloquemos en hombros de Él, en manos de Él, la responsabilidad de enfrentar, manejar, gestionar y trascender nuestro duelo. Y luego no empecemos a sumar nuestras tragedias. Si hemos vivido muchos años, y estas corresponsales que acabo de leer parece que son personas mayores porque hablan de nietos, hablan de hijos mayores, hablan de la muerte de su esposo, eh, pues hemos sido beneficiados, bendecidos con una vida muy abundante, con muchos años de vida. Seguramente hemos vivido muchos momentos de felicidad, pero indudablemente, porque esto es la trama de la vida, urdimbre y trama, también hemos vivido muchos momentos de dolor. Y los adultos, las personas mayores, tenemos que entender que si hemos tenido el regalo de la vida, de vivir muchos años, bueno, también presenciamos a veces la muerte de nuestra pareja porque estamos caminando juntos por el camino de la vida, ambos envejecemos, obviamente la muerte de nuestros padres que son mayores que nosotros, y
Desafortunadamente, porque vivimos en un mundo duro, difícil, violento, la muerte de los hijos, de un hijo, la muerte de un nieto, la muerte de nuestro hermano, que es como el que nos acompaña en el camino de la vida y que invoca un poco que un día también nosotros moriremos. De modo que si hemos vivido esta experiencia, por un lado hay que entender que hay un trabajo grande que hacer con este dolor, hay que elaborar este dolor, pero que eso no nos impide, aún nos exige, nos demanda decirle sí a la vida, buscar ayuda y sobre todo no verbalizar nuestra tragedia, no hacerla mayor que los demás. Esto puede de pronto molestar un poquito a algunas personas, no quisiera herirlas, que están viviendo esta experiencia, pero tengo que decirlo claramente. Tenemos derecho a vivir, tenemos derecho a volver a ser felices y podemos hacerlo. Y sobre todo, si hemos vivido experiencias duras, podemos aportarle a muchas personas que están viviendo experiencias similares o aún peores que la nuestra. De modo que levantemos los corazones, digámosle sí a la vida, busquemos ayuda. Los invito a que lean. Hay libros especializados sobre el tema. Si ustedes creen que cuando el dolor pregunta, el libro que ponemos a su disposición es un libro que puede guiarlos en esto, bueno, pueden adquirirlo en nuestro portal. También pueden allí bajar audiolibros, videos respondiendo estas preguntas. Mil gracias por su escucha y nos vemos en otra oportunidad.